Buenas tardes, apreciada tutora. Mi nombre es Rafael Antonio Redondo, estudiante del programa de Ingeniería Industrial, SEAD a Casillas. Estamos desarrollando lo que tiene que ver con el curso Diseño de Planta. Estamos en el escenario 2. Hago parte del grupo 148. Mi nombre es Rafael Antonio, como les mencioné. Estamos hoy a 1 de octubre de 2022 y son en ese momento las 5:21 de la tarde. Voy a dar a conocer a través de esta pequeña presentación lo que tiene que ver con el escenario 2 que establecía las actividades del curso. Entonces, iniciamos entonces con las preguntas generadoras con respecto al proceso productivo de la empresa eh, que se anexa valga la redundancia, en el anexo 1, empresa modelo 2022-1604. La primera pregunta, ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? ¿Cuáles son sus características y funcionalidades? Entonces, como se apreció en el escenario 1, es una empresa dedicada a la fabricación de bolsas plásticas biodegradables, fabricadas en material especial, que tiene un aditivo, tiene adicionado un aditivo especial que le permiten, en ese sentido, una vez deshechas o desechadas, a entrar en un proceso de degradación a través de la fragmentación en diminutos pedazos hasta desaparecer por completo. Este proceso más o menos está durando entre 20 y 24 meses para desintegrarse totalmente. Continuamos con la pregunta número: ¿cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado? Bueno, este modelo regularmente tiene entre 11 y 14 subprocesos. Entre ellos tenemos lo que es la recepción de la materia prima, el almacenamiento, la extracción del almidón, la mezcla de insumos, extrusión de película de aire, corte, sellamiento, entre otros. Más adelante, en la siguiente presentación, voy a dar a conocer uno por uno. ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo presentado en el plano de distribución? Entonces, miramos en este plano que lo diseñé manualmente, teniendo en cuenta que pues, las herramientas que presentaba nuestra tutora pues, no me permitieron desarrollarlo, pues me arrojaba error. Entonces, vemos entonces la distribución que yo realicé. Inicialmente, la zona de descargue inicia por esta parte. Iniciemos el primer proceso, que es la recepción de la materia prima. Pasa por un espacio de inspección, que es el pesaje. Luego, pues, al almacenamiento de la materia prima, donde se le adiciona el aditivo D2W. Posteriormente pasa a los procesos de mezclado, extrusión, embobinado, impresión, corte, sellado, empaque y embalaje. Posteriormente a la verificación de producto terminado, seguidamente al almacenamiento de producto terminado y finaliza en el despacho, ¿sí? Para luego ser entregado a la clientela. Pero internamente tenemos dos procesos muy importantes que se derivan del sellado o puede ser del corte, que es la recolección de desecho, que una vez se termine ese proceso sigue a la transformación de la materia prima, que una vez en que se cumple este proceso sigue e inicia nuevamente el proceso de recepción. Esta zona la denominamos o la determinamos como zona de reciclaje, que prácticamente son el resto de partículas que sobran y entran internamente a un proceso de transformación de la materia prima, ¿sí? Adicionalmente tenemos otras áreas, tenemos la de control de calidad, el gerente general, área comercial. Igualmente en la parte inferior tenemos la zona administrativa, que tiene que ver con el área de descanso, control de finanzas o contador, y la supervisión de la producción como tal. Entonces, prácticamente ese es el plano que se diseñó. ¿Cómo aplico la tabla y diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución de planta? Bueno, entonces de conformidad con el plano se realizó una relación lógica de flujo de materiales y de áreas de la planta, poniendo en práctica la técnica que se expuso a través del anexo 4 y la referencia bibliográfica Platas J.2014, que es la bibliografía que aparece en nuestro curso. Entonces iniciamos con la tabla de relacional. Nos dice entonces, pues, como le mencioné inicialmente, no lo realicé a través de los software que establecían nuestros tutores, pero pues lo realicé manualmente, ¿sí? Tienen inicialmente un orden lógico de 1 hasta 14, el proceso que yo diseñé. Inicia la recepción de la materia prima, el almacenamiento de la materia prima, adicionándole el aditivo 2DW, mezclado, extrusión, bobinado, impresión, corte, sellado, empaque, verificación del producto terminado, almacenamiento del producto terminado, despacho y recolección de desechos y transformación de la materia prima. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta referencia que están aquí?
que primero se identifica con un código A, E, I, O, U, X. Entonces, donde A pintado de color amarillo nos da a conocer que es absolutamente necesario. E, especialmente necesaria. I, importante. O, importante ordinaria. U, no importante. Y la X, que significa o nos da a conocer que es indeseable. Entonces, por ejemplo, miramos los dos procesos iniciales, que es la recepción de la materia prima y el almacenamiento de la materia prima aditivo, que son dos procesos supremamente importantes que van unidos, unidos uno del otro, ¿sí? Entonces nos arroja que es absolutamente necesario, ¿sí? En ese orden de ideas también tenemos lo que tiene que ver con la impresión, por ejemplo, la impresión y el corte son dos procesos que están aunados, unidos de la mano, es decir, que ellos deben estar seguidos continuos uno del otro, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos observar estos dos procesos, el despacho con la recolección de desechos, que es el proceso interno, tiene una X, lo que nos quiere decir que es un proceso que no está de acuerdo, es indeseable, no es el más conveniente que estos dos procesos estén unidos como tal, ¿sí? Eh, bueno, continuemos con el diagrama de las relaciones, entonces, de relaciones de actividades. Bueno, como se explicó inicialmente, los procesos están diseñados a través de estos círculos. Miramos, por ejemplo, de que el mezclado con el sellado tienen una relación importante, señalado con dos líneas. Igualmente el mezclado y el corte con una línea que es importante. Pero si podemos apreciar lo que es el proceso 14, que es transformación de la materia prima, con el sellado, que es el número 8, tienen una línea descontinua, es decir, que es indeseable, no es apto, no es recomendable que estos dos procesos estén continuos. Igualmente, por ejemplo, el almacenamiento de materia prima, una vez en que se le adiciona el aditivo 2W, D2W con el sellado, no son compatibles como tal. Entonces, para que más o menos comprendamos esa. Eh, ¿Qué análisis de flujo obtuvo a partir diagrama de recorrido aplicado al plano de la distribución de la planta del área de producción? Entonces, de acuerdo a la referencia bibliográfica que nos estableció nuestra directora de curso, dice que Plata J 2014 señala que, hablo comillas, la parte analítica y la planificación de la distribución general comienza con el estudio de los datos de entrada, se presenta un análisis de flujo de materiales y de las redes de producción, cierro comillas. Entonces, en ese orden de ideas se observa la primera entrada, que es la recepción de materia. Posteriormente, se aplica un orden lógico y eficiente al flujo de materiales dentro de la planta. Entonces, miramos entonces el diagrama de recorrido. Pues yo utilicé el mismo que inicialmente, como para dar una pequeña referenciación, ¿sí? Entonces pasa por la recepción inicialmente, pasa por este pequeño, digamos así, inspección, que es el pesaje como tal de la materia prima. Seguidamente pasamos por el almacenamiento de la materia prima, donde se le adiciona el aditivo D2W. Seguidamente sigue los procesos de mezclado, extrusión, bobinado, impresión, corte, sellado, empaque y embalaje. Posteriormente sigue con la verificación del producto terminado. A continuación sigue con el almacenamiento del producto terminado y finaliza con el despacho. Pero entonces vemos internamente que hay un proceso que se desenlaza del sellado o del corte, que es prácticamente la recolección de los desechos que se derivan de la producción de- del material como tal, sí. Se deriva en la recolección, se hace esa recolección de desechos, se transforma en materia prima y nuevamente sale hacia el proceso de recepción de la materia prima para iniciar nuevamente el proceso predeterminado. Entonces, a esta zona la determinamos zona de reciclaje. Entonces, como se puede apreciar, esta es la zona de producción. Entonces, terminamos entonces con esta zona de descarga. Entonces, aquí este diagrama nos puede indicar entonces que están diseñados de acuerdo a las figuras que establece los diagramas como tal, en este proceso que es de recolección, este de almacenamiento que es representado a través de un triángulo, y los demás procesos como lo señala la norma como tal. Entonces, muchas gracias.